Hola amigos, bienvenidos a Nadie es Perfecto de As Colombia. Nadie definitivamente es perfecto y este es un video podcast donde tocamos la fibra, el alma, el interior de los invitados y hoy tenemos uno muy especial, el profesor Diego Barragán, técnico de fútbol, preparador físico, conferencista, científico del tema fútbol. Y creo que ese término puede caerle muy bien a un hombre que tiene un recorrido muy amplio en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Diego, un placer, qué alegría verlo. Igualmente, César, un saludo cordial para ti y bueno, bien, gracias a Dios, con salud. ¿Qué es lo más importante? Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a tratar de comparar lo que fue la selección de 1994, la selección Colombia que permaneció 27 fechas sin perder, y esta selección de Néstor Lorenzo, que tiene un recorrido muy importante y que aspira por lo menos a jugar la final de la Copa América. Y vamos a ver cómo ha evolucionado el fútbol y nuestro fútbol. Hemos cambiado mucho, Diego, ha evolucionado mucho el fútbol de aquella época donde usted fue el preparador físico de Pacho Maturana, trabajó con Hernán Darío Gómez en esa selección brillante de esa época. Algunas cosas sí, otras no. Yo sigo diciendo que esto sigue siendo un deporte de 11 contra 11, una pelota picando. El que mejor trate la pelota y ponga las condiciones con la pelota o el balón es el que al final va a sacar los resultados que se esperan. Se ha cambiado en el tema de la tecnología, en la parte de la preparación física, porque al fin y al cabo la preparación física es una ciencia, más el fútbol es empírico, y esa mezcla hay que entenderla y llevarla muy bien, porque los computadores no ganan partidos, ni los atletas eh, de alta performance, digámoslo así, ganan los partidos los que sepan leer los partidos de fútbol. Claro, arranquemos por la preparación física. Hoy se corre más que antes. ¿Por qué? Yo creo que no creo que se corra más que antes, porque al final el fútbol que es empírico, hay que saber correr la cancha y esto no es de correr, ni el más veloz va a ser un fútbol más veloz, ni el más resistente va a ser el fútbol más de fuerza o de potencia. Esto es de saber correr la cancha y en la preparación física estar apto para hacer los recorridos necesarios, porque ¿qué me sirve a mí de hablar que hice 15, 14, 12 kilómetros y hice 60 pases malos o no hice ningún gol o jugué mal? Esto no sirve para nada. Prefiero un jugador que corra 8, 7, sea efectivo, como de pronto en nuestra época teníamos el caso de Lionel Álvarez, que le daba la pelota siempre limpia, y de Carlos Valderrama, que te hacía los pases gol de una velocidad mental impresionante. Pero a ver, si uno mira los datos, dice la ciencia, dice el CIES, el Observatorio de FIFA, que en la década de los 90, entre 1990 y el año 2000, los jugadores de fútbol corrían entre 8 y 9 kilómetros dentro de la cancha en un partido normal de 90 minutos. Hoy hemos visto en la Eurocopa, por ejemplo, que hay jugadores que pasan de los 13 kilómetros. ¿Eso no es un indicador de que se corre más? Yo no estoy diciendo que se juegue mejor, pero se corre más. De pronto se corre más, pero yo tuve registros en Atlético Nacional y en la selección de 14 y 15 kilómetros con Juan Jairo Galeano, por ejemplo, que fue goleador no solamente de la selección, sino del Atlético Nacional. Lo mismo con Arnoldo Iguarán. Pero vuelvo y repito, sí corrían ese kilometraje, pero después te daban satisfacción futbolística, digámoslo así, ese sabor tan importante, por ejemplo, de los goleadores que marcaban en el momento, pero hacían de pronto el mismo recorrido de ahora, pero yo no veo los goles que de pronto tuve la fortuna de ver con otros jugadores. Claro, la intensidad se podría decir que es parecida o era un fútbol más lento, el de antes. Es más intenso porque los equipos intentan colocar un ritmo que yo no diría, que diría hoy, no es un fútbol de maratón, sino que es un fútbol explosivo. Esa es la gran diferencia, o sea, está más pendiente de la velocidad de reacción, de la
resistencia de velocidad que verdaderamente hacer la resistencia de kilómetros que de pronto se hacía hasta inclusive fuera de los entrenamientos. Este fútbol es más explosivo porque los dos equipos proponen eso, pero ahí donde está la gran diferencia, quién tiene el balón y quién pone las condiciones. Diego, con la pelota, ¿se manejaba mejor, se utilizaba mejor en esa época o ahora? Yo creo que en la época anterior había mucho más talento, inteligencia futbolística que hoy en día. Hoy ves jugadores que no tienen ese talento que yo vi y tuve la fortuna de ver, empezando por Pelé y continuando con Pelé y con los que de pronto tuvimos todos en Colombia, el caso de Carlos Valderrama, que hace un año que estuve en Alemania, lo ponen como la imitación que necesitan los alemanes para jugar bien al fútbol. Y su gran héroe, digámoslo así, de los alemanes es Carlos Valderrama. Le voy a ofrecer dos comparaciones. ¿Fue más Pelé que Messi? No, no, no. Pelé, saquémoslo del paseo, como digo yo. Pelé es único. Fuera Pelé de concurso. fuera de concurso. Ya después tenemos que compararlos de la época y de la década, ¿no? Y entonces Messi, pues no tiene comparación tampoco, pero en esto, pero con Pelé no podemos colocarlo en la misma bolsa que están muchos jugadores de gran talento. ¿Y cómo se compararían Carlos Valderrama, el 10 de esa época, el 10 brillante, con James Rodríguez, que es nuestro 10 de hoy? Lo de James es meritorio. El solo hecho de ser goleador de un mundial y van 22 mundiales, yo creo que porque el fútbol no solamente es evaluar lo que es el jugador en sí, sino los resultados. Y vuelvo y repito, James es goleador de un mundial y hay 21 goleadores más junto a James. Entonces esa es la gran diferencia. Entre esos 22 goleadores de los mundiales hay un colombiano y se llama James Rodríguez. Pero le pregunto, ¿cuál era más efectivo dando la pelota en el pase gol, en la asistencia? ¿El pibe o James? Más exquisito el pibe. ¿Cuál tenía más movilidad en la cancha? Yo creo que James tiene más movilidad ahora, pero no tiene la inteligencia que tiene Carlos. Una característica de ventaja del pibe y una característica de ventaja de James. La velocidad mental del pibe Valderrama y la efectividad con su pierna izquierda y solamente la izquierda de James Rodríguez. Digamos que entre los dos hay una gran diferencia. El pibe nunca fue goleador. Alguna vez le pregunté qué le hubiera gustado tener del fútbol que no tiene y me dijo remate. El pibe tenía poco gol, poco remate, que sí lo tiene James Rodríguez. Sí, puede ser una de las diferencias, pero el pibe hizo goles en el mundial de larga distancia. Si hablamos solamente de los mundiales, a nivel de equipo también los hizo, no con la cantidad de goles que hizo con su pierna izquierda James, ¿no? Claro, yo lo vi debutar en Francia con el Montpellier ante el Olympique de Marsella y ese día hizo dos goles en el debut en el Parque de los Príncipes. Ahora, ¿dónde se jugaba mejor fútbol? ¿En los 90 o ahora? A mí me gusta el fútbol de antes. Primero de mucha fortaleza, no hablo de fortaleza física, sino de la intensidad de la fortaleza de agresividad que se jugaba antes con un Nacional, un Peñarol de Montevideo, o con un Estudiantes de La Plata, o con una selección de Argentina, con Simeone en el campo. Era mucho más intenso y mucho más rudo, digamos, el juego, pero a nivel de intensidad, no de golpear. Ahora es más de pensar y tratar de que cumplir con las órdenes del técnico y no hay la creatividad y la fortaleza que te digo de los jugadores de antes. ¿Cuál de las dos selecciones, esa del 94 que fue brillante y la de hoy que hace un muy buen papel en Copa América, está más cerca de la élite mundial, del mejor equipo del mundo? En esa época, año 94, Brasil campeón mundial, hoy Argentina campeón mundial. La gran diferencia está que Colombia
En los años nuestros, digámoslo así, de los años 90, era una selección que no tenía historia. Nosotros llevamos 28 años sin ir a un mundial, por ejemplo. No éramos protagonistas en la Copa América y el grupo de ahora tiene esa gran ventaja, la historia, que es fundamental para ir, seguir creciendo. Y después el tema de que vieron a Colombia atrevida, que jugaba de tú a tú con Inglaterra, con Escocia, con Alemania, con la misma selección de Argentina, de Uruguay, y eso sirve para estar hoy más fuertes en ese tema mental, digámoslo, también que entra en esa parte. Porque yo me pongo a mirar y Argentina, que es nuestra escuela en Colombia, el fútbol argentino se demoró 50 años para ser campeón del mundo. Y España, que es otra de las referencias que tenemos ahora, se demoró 100 años para salir campeón del mundo. Colombia está en ese proceso, pero ya tiene algo de recorrido y de historia. ¿Se podría decir que uno de los elementos de más evolución es el mental? Es que siempre es fundamental esa parte mental que yo veo que actualmente no se entrena. Por ejemplo, se habla de resistencia, de velocidad, de potencia, de fuerza, pero no se habla, por ejemplo, de la parte mental de aguantar momentos difíciles para sobresalir o tratar de cambiar la historia en pocos segundos. Esa parte de voluntad yo no lo veo en los entrenamientos. ¿En esa época se trabajaba la parte mental? Sí, y mucho, muchísimo, ¿Cómo? ¿Cómo muchísimo. lo hacían? Bueno, inicialmente la base de hablar de historias, por ejemplo, que suceden en diferentes países. Yo personalmente siempre en el nombre a los sobrevivientes de la nieve, porque tuve la fortuna de estudiar en ese país que es Uruguay y la fortuna de conocer a todos esos personajes que vivieron 72 días, momentos que creo que ningún ser humano puede contar esa historia, porque es difícil sobresalir a tener nada y de ahí empieza todo. Entonces, cuando los jugadores de pronto hablaban de que era un momento difícil separarse de la familia y demás, pues siempre salía el tema de los sobrevivientes de la nieve, que está de moda ahora después de tantos años. ¿Le gustó la película o no? Sí, sí, lo lleva a uno a lo que de pronto tuve la fortuna de escuchar a varios. Y entonces, personalmente, y al ver la película nuevamente, pues dice uno, sí, esto me lo contaron y esto fue así tan cierto. Les quiero compartir en este diálogo con Diego Barragán, que fue el preparador físico de esa gran selección Colombia, una oferta con uno de nuestros aliados, wplay.co. En wplay.co hay una promoción increíble que seguro vas a vivir con mucha emoción y con mucha devoción. Solo registrándote en la página de wplay.co como nuevo integrante de esta familia, ganarás un bono de 108.000 pesos para que apuestes sin depósito inicial. wplay.co. Diego, ¿cuál pudo ser el factor diferencial para que ese equipo que era tan bueno no haya podido pasar de la primera ronda en el Campeonato del Mundo? Ganó únicamente un partido a Suiza, perdió con Rumania el primero, perdió con Estados Unidos, y el equipo de Peckerman en el 2014 haya llegado hasta cuartos de final. Ese aprendizaje. Nosotros en el año 90, por ejemplo, y lo puedo contar después de tantos años, tuvimos la fortuna de ir y escoger la concentración. Y se escogió Villa Palavecino, un lugar ideal para un equipo de fútbol que va a jugar un mundial. El primer paso. Segundo paso, digámoslo así, el tema de que nos fuimos un mes antes a Europa a tratar de estar ya en el mundial, como un poco lo había copiado, se copió de Bilardo con la selección del 86, que fue campeona del mundo, y para la vecina, sino que hicimos partidos en el Cairo, hicimos partidos en Poznan, en Polonia, y después hicimos partidos amistosos ahí en Italia. Y eso llevó a que la selección trabajara prácticamente
Nos acompañó muy poca gente. Cuando hablo de nos acompañó poca gente, hablo de patrocinadores, hablo de directivos, hablo de periodistas y hablo de hinchada. Entonces era un lugar como privilegiado para nosotros. En Estados Unidos nos fuimos faltando 4 días para el primer partido. Y no es que fui ave de mal agüero, pero sí lo dije. Así como vamos de tarde, nos devolveremos muy temprano. No era un hotel ideal, muy lejos de la cancha de entrenamiento, muy lejos del estadio, casi a hora y media del estadio donde íbamos a competir. No conocimos el estadio ni siquiera para, para saber cuánto era la distancia del camino, y el hotel totalmente lleno. Nosotros sí teníamos el segundo piso, pero el primero, tercero y cuarto piso, pero era un hotel pequeño, era totalmente de gente extraña para nosotros. No teníamos la tranquilidad para bajar al comedor, ni para dar una vuelta, ni para salir a entrenar. Estaba enloquecido el país y desafortunadamente no supimos manejar, y eso me incluyo, el tema de los patrocinadores y del que nos llevaba la selección, porque nos sacaron del tema futbolístico. Recuerdo que en Italia se jugó un partido ante la Fiorentina en Florencia a -2, -3 grados, una temperatura infame. ¿Es más difícil jugar a esa temperatura de frío o a la temperatura que hoy se está viviendo en los Estados Unidos? En Phoenix, por ejemplo, había 42, 43 grados. ¿Dónde es más difícil? El calor es un tema que no tiene forma de adaptarse ni forma de prepararse para el tema del calor. El frío se puede uno abrigar, inclusive cuando hay altura. Uno puede contrarrestar la altura, más contrarrestar el calor y la humedad, como es Barranquilla, es muy complicado. Prácticamente no hay forma de hacer algo para tratar de contrarrestar eso. Usted ya mencionaba, Diego, que en esa época pues los patrocinadores ejercían una presión muy grande sobre los jugadores, casi que mandaban, y la presencia, el contacto del público, del hincha con el jugador, pues era una cosa terrible. Lo vivimos en el Hotel Marriott de Fullerton, en la concentración en el 94. Claro que después llegó Brasil, era lo mismo y fueron campeones. Hoy hay prácticamente un aislamiento total. ¿Debe ser así o hay que buscar algo intermedio? Lo intermedio, siempre los extremos son malos, pero el fútbol requiere de concentraciones especiales, de momentos especiales, como lo hizo el profe Peckerman cuando llevó a la familia de la selección Colombia. Una dejaba que lo visitara, después al hotel no podían ir, y puso las condiciones y se las aceptaron. A nosotros prácticamente no nos aceptaron absolutamente nada. Querían que cumpliéramos a carta cabal, y ya estaba sucediendo cuando íbamos a entrenar y nos encontramos con 7, 8 jugadores nomás de una selección de 20, y preguntaban dónde está el resto de jugadores. Entonces decían, no, estaba uno con el presidente de la República, el otro está con el ministro tal, el otro está con el patrocinador, el otro está acá, el otro está acá, y nos sacaron. Estaba filmando un comercial y nos sacaron del tema. No entrenamos como debíamos entrenar, y después eso todo se pagó finalmente en Estados Unidos, ¿no? Claro, Holanda en el Mundial del 74 y del 78, inicialmente en el 74 Rinus Michel, dejó que las parejas y de cierta manera las familias de los jugadores convivieran con ellos en las concentraciones en pleno campeonato del mundo, fueron segundos. Esa es una práctica que se podría tener hoy en día, entendiendo que, voy a decir algo hipotético, hoy el futbolista es más profesional que en esa época, no sé si usted lo comparta, o sería muy difícil llegar hasta allá. Muy difícil, difícil por el tema de que el europeo es frío como la nieve de los Andes. En, en la mujer, el europeo de por sí, su matrimonio no es tan intenso y tan la forma como nosotros lo llevamos, digámoslo así. Nosotros lo vivimos intensamente. Los europeos son demasiado, demasiado fríos, desde España hasta Europa del Este. Contaba Oscar Córdoba en la Luciérnaga en estos días, bueno, y lo han dicho muchos jugadores, que cuando Colombia enfrentó a Rumania en el primer partido del Mundial del 94, no tenían ni idea cómo jugaba Rumania y no tenían ni idea
de quién era George Hagi. ¿Esa falta de información era común en la época o fue una deficiencia que no se pudo afrontar ni resolver para ese campeonato del mundo? Me toca hablar fuerte, pero lo tengo que hacer. Si un jugador no sabe quién es Hagi, que jugaba en el Real Madrid, quiere decir que no está metido en la competencia. No hablo por el Mundial, pero es que vos no le puedes desmenuzar las cosas. Ahora, yo vuelvo a ver el partido con Rumania y primero el gol de Hagi que todos recordamos, no lo vuelve a hacer ni con la cancha sola, o sea, que no haya nadie, no lo vuelve a meter, número uno. Y número dos, usted tiene que estar enterado de quién está al lado de uno. Es uno el encargado de estudiar y no que te den las cosas desmenuzadas. Esto es igual que el padre y el hijo. Vos a tu hijo le ayudás, pero no le das las cosas desmenuzadas. La tabla de multiplicar la tiene que aprender el hijo. Ahora, Diego, después del partido frente a Rumania, me acuerdo que nos quedamos con Pacho Maturana toda esa noche hasta las 7 de la mañana con Esperanza Palacios, Germán Blanco del Tiempo y Adolfo Pérez. Le pregunto yo a Pacho al día siguiente qué le pediría Colombia para el partido frente a Estados Unidos. Y Pacho me respondió que le regresen el liderazgo a Valderrama. ¿Se lo quitaron? Lo que pasa es que hubo tantas amenazas de muerte que no era fácil estar en la selección. Esto se cambió y se volvió un entorno bastante conflictivo en esa época que tú nos acompañaste como Esperanza y demás. Eh, en el televisor la moda era que los mensajes no te los entregaban en un papelito en la recepción, sino que los mensajes llegaban al televisor. Y vos prendías el televisor, veías los mensajes y todo eran amenazas de muerte y de exigencias, no sé de quién, pero cuando te dan los nombres propios, prácticamente eso causó terror. Y antes del partido con Estados Unidos, la cosa no era supremamente fácil porque ya estaban amenazados claramente varios jugadores y además claramente identificado su familia y los lugares donde estaba la familia, ¿no? Y eso te saca de la competencia. Hubo una amenaza que fue muy pública, que apareció en el televisor de Pacho Maturana, que tenía que sacar a Barrabás Gómez porque era el hermano del asistente técnico para el partido frente a Estados Unidos, después de haber perdido con Rumania. Y Pacho lo saca porque habían amenazado a toda la familia. ¿Cómo fue la toma de esa decisión? Complicada, son momentos que uno dice siempre, ¿qué pasaría ahora si a nosotros se nos aparece aquí un león o un tigre? Estamos hablando tranquilamente y de repente te sucede eso. Uno no sabe cómo reaccionar, a lo mejor grita, a lo mejor sale corriendo, se pone a llorar, no sé. Y entonces esas amenazas que eran tan claras y en un país tan violento como es Colombia, pues lógicamente no nos reíamos. Era un tema que cada uno reaccionó con su manera y fue complicadísimo. De hecho, llegar a Colombia y estar en tu casa y recibir la noticia que mataron a Andrés, eso sucede solamente en este país. Claro, y era un poco la consecuencia de lo que habían intentado con las amenazas. ¿Cómo fue la charla antes del partido frente a Estados Unidos? Las amenazas estaban planteadas, había un desconcierto total, había una inseguridad en todo el mundo, un temor enorme. ¿Cómo fue eso y qué tanto influyó en el equipo? Influyó demasiado porque no hablamos de fútbol ni de la alegría nuestra, que nosotros era una selección familiar, alegre, que habíamos hecho un grupo importante, sino que fue una charla de angustia, una charla de qué hacemos, una charla de rabia, una charla de llanto, una charla llena de cosas totalmente ajenas a lo que es el deporte. Y bueno, y después el camino hasta el estadio y llegar y pues, sí le habíamos ganado como 21 veces a Estados Unidos en 3 años, nunca nos habían ganado y bueno, ganaron el partido que menos esperábamos. ¿Qué les dijo Pacho? Pacho le dijo que era muy difícil dirigir así, que él prácticamente eh, no podía comprometer a nadie ni obligar a nadie a tomar determinaciones contundentes que se necesitan en un mundial, ¿no? ¿Cómo era la situación del país en ese momento atacado por el narcotráfico año 94, comparada con la situación que estamos viviendo hoy, donde el tema de seguridad tampoco es fácil?
Es que yo desde que soy niño estoy escuchando a mis padres, a mis tíos, a mi familia de que existían bandoleros, que Tiro Fijo, que Sangre Negra, que yo no sé qué, que el Tolima, que el Huila, que el Cauca, que siempre estuvimos en la misma situación. Este es un país que desafortunadamente pasan y pasan los años y seguimos exactamente igual. Acá es más importante tener cámaras para el tránsito que tener cámaras para los delincuentes. ¿Era menos profesional, más indisciplinado el jugador de esa época que el de ahora? Pienso que no, pienso que no. Son, a ver, yo tengo, para darte un poquito los ejemplos, para que me entienda un poquito, yo digo que aquel entrenador que no sabe trabajar con niños o no puede trabajar con los niños, muy difícil dirige fútbol profesional o dirige una selección. Entonces, creo que hay que entender el grupo y son muchachos, ¿no? Vos no trabajás con gente con experiencia, vos trabajás con, yo cuando fui a Tokio, por ejemplo, con Nacional a jugar con el Milán, Higuita tenía 21 años, Giovanni Cassiani tenía 18, Andrés Escobar 19, John Jairo Treyes 19, jugadores de 20, 25 años están en su plena juventud. Y como plena juventud se comportan a veces cosas que uno a veces no entiende, pero es la juventud de 1960 y es la juventud del 2024. La juventud siempre tiene ese momento que uno a veces no entiende, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, que uno trabaja con jóvenes y bueno, que están aprendiendo y uno les está enseñando día a día. ¿La evolución física del jugador de esa época al de ahora es muy grande? Hay más dinero y al haber más dinero hay más compromisos en muchas cosas. Y bueno, y la historia también dice que antes vos salías y se encontraba con todo Cali no, o todo Colombia y no pasaba absolutamente nada. Ahora no permite que un jugador ni salga a comer a un restaurante. Por eso uno ve que los jugadores que triunfan en Europa son poquitos los que regresan al país a pasar un año o 2 años de trabajo. Hoy el futbolista nuestro está preparado para irse afuera a un mercado como el europeo a los 19, a los 20 años. Sí, sí, creo que se han dado cuenta de lo que es Europa, se juega en Europa, el solo cambio de horario, el clima, ya lo han vivido, entonces al ver ha vivido todas esas cosas, se animan a viajar al exterior y estar ahí. Antes no, porque nosotros en el año 88 fue la primera vez que nosotros fuimos a Europa. Nadie a nivel de selección había ido, por ejemplo, a Europa. Y eso fue una experiencia con el cambio de horario, con el frío, con ver el día hasta las 10 de la noche y totalmente sol. Eso no lo había vivido nadie de los jugadores de la selección de Colombia. Entonces ahora ya después de todas esas historias, pues ya los jugadores y jugando en Europa saben cómo es el tema para uno aceptar el reto de Europa o de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Usted alcanzó a trabajar con Arnoldo Iguarán o no? Sí, claro. Yo tuve a Arnoldo Iguarán desde el año 87 hasta el año 93, 94. Y Arnoldo, tengo que antes de que usted me pregunte, decirle que el mejor jugador físicamente que yo conocí hasta hoy en el fútbol es Arnoldo Iguarán. A ver, quiero que haga una comparación entre tres jugadores que actuaron en la misma posición. Arnoldo Iguarán, que fue el máximo goleador de la selección hasta que apareció Falcao y apareció James. Logró hacer 20 goles, que en esa época donde se jugaba muchísimo menos era una proeza. Arnoldo jugaba de extremo por izquierda, era potente, definidor, goleador. El Tren Valencia, mucho más hábil, pícaro, también goleador. Y Lucho Díaz, que no es tan goleador, pero está en la liga élite del mundo, la Premier, figura del Liverpool. El Tren fue figura del Bayern Múnich, campeón, donde él fue el goleador de la Bundesliga. ¿Cómo compararía esos tres jugadores? Difícil, futbolísticamente no son parecidos en nada, en nada. Arnoldo es diferente a Falcao, Falcao es diferente al Tren Valencia, el Tren Valencia es diferente a Lucho Díaz y al revés, volvemos a hacer el círculo, el ciclo y Lucho Díaz diferente a Iguarán y todos. Físicamente, por ejemplo, sí me atrevo a decir que Iguarán para los 100 metros le ganaba a todos.
y después como goleador, porque no teníamos la posibilidad de jugar tantos partidos amistosos y contra selecciones, porque cuando nosotros agarramos la selección con Pacho, habíamos vivido la de Bilardo, que jugamos contra equipos y no jugábamos contra selecciones. Ahora, cada tanto la FIFA te exige prácticamente jugar partidos amistosos. ¿Cuál es la diferencia dirigiendo entre Pacho Maturana y el Bolillo Gómez? Pacho es sabio, Pacho es un hombre muy centrado, muy ubicado, pero es contundente con su sabiduría. Hernán es más técnico de que nosotros conocimos del fútbol argentino, explosivo, inquieto, claro también en su concepto, pero un técnico que toma decisiones a veces apresuradas. Pacho no, Pacho para tomar una decisión no es de la noche a la mañana, pero lo que sí estoy claro es que Pacho nos enseñó a todos. Diego, ¿qué similitud o diferencia puede haber entre Peckerman y Néstor Lorenzo, que trabajó con él tanto tiempo como su asistente? Pues yo creo que Peckerman en la parte paternal, digámoslo así, tiene mucho más ascendencia con el grupo que afortunadamente encontró y que ahora continúa Lorenzo. Lorenzo es más de el seleccionador que tiene todos los informes y demás, pero esa parte paterna, digámoslo así, de tanto respeto que logró Néstor Peckerman no la tiene. Diego, en la época de ustedes, en los 90, la selección Colombia generó una idea, un estilo, mostró una manera de jugar que fue reconocida en el mundo entero por grandes entrenamientos. ¿Esta selección está generando un estilo, una idea de juego? Pienso que sí, no solamente el estilo de juego de Colombia, que es un fútbol agradable para todos, sino que sigue la premisa, digámoslo así, de los buenos jugadores de fútbol, que la selección desde su arquero hasta el último jugador, la suplencia, digámoslo así, sabe con el balón, lo que ha generado en el fútbol mundial de que se busquen arqueros que sepan con los pies y volantes 5 que le dicen en Argentina o los 6 que decimos nosotros, también sepa con el balón. Hoy existe la data, una cantidad de información computarizada. Hoy existe la identificación del jugador a través de las zonas de calor. Utilizan GPS en los entrenamientos y en los partidos. ¿Ustedes cómo hacían en esa época donde no tenían nada prácticamente? Sí, era mucho más complicado, pero uno trataba de estar en lo último, digámoslo así. Se tomaban las pulsaciones, inicialmente se hacía manual, después tuvimos la fortuna de ya en los dedos que hacen los médicos actualmente tomar las pulsaciones y el consumo de oxígeno y demás, que siempre será bienvenida la tecnología, pero cuando lo llenas de tantos datos, los extremos, vuelvo y te repito, son para mí inadecuados y peligrosos. Es mejor a Pero veces que el fútbol, que es empírico, el jugador desarrolle más su creatividad, ¿no? hoy se ha coartado esa creatividad de pronto por esos elementos tecnológicos. Pienso que sí. No dejan pensar ni divertirse al jugador, entre comillas, porque el jugador se divierte jugando, lógicamente, pero cuando hay un compromiso tan grande con un país, pues la diversión es un poco más seria. Pero le hemos cortado esa alegría que tenía el jugador para jugar y crear y hacer cosas que alegraban a todo el mundo, ¿no? ¿Se marcaba más antes o se marca más ahora? Yo creo que antes era mucho más rudo. Yo no me puedo olvidar del codazo que le pegó Pelé a un uruguayo en el Mundial del 70, o las patadas que dieron los uruguayos o los de Nacional o de Estudiantes en aquella época. ¿Se pegaba más en esa época que ahora? Sí, sí, muchísimo más. Ahora está involucrado la televisión, tantas cámaras, el VAR, que ya no es tan fácil pegar una trompada. Hoy los árbitros cuidan más al jugador habilidoso. Lo cuida el árbitro no, el árbitro está sujeto a lo que diga el VAR y lo que le diga las cámaras de televisión. ¿A usted le gusta el bar? Le quitaron también la esencia al árbitro. Yo creo que el árbitro era bonito cuando tomaba una determinación en segundos. Ahora toma una
determinación, pero él espera inclusive para dar el gol o no dar el gol, por ejemplo. Les voy a hacer otra recomendación a todas las personas que nos están viendo y es el bono debut con wplay.co. Nunca estuvo tan cargado. wplay.co te regala el 100% de tu recarga hasta 200,000 pesos. Es válida solo para usuarios que realicen su primer registro en la plataforma de wplay.co. Diego, en esa época las concentraciones eran muy largas, hoy no son tan largas. ¿Siguen siendo necesarias? Para mí sí, para mí sí. El jugador tiene que estar permanentemente en su profesión y así como el médico tiene que pasar horas y horas en el hospital y el abogado y el ingenieros en su oficina, el futbolista tiene que estar en su espacio, porque indiscutiblemente se necesita por tema de alimentación, por... El público, la gente que va a los estadios, la gente que veía y ve los partidos por televisión, ¿ha cambiado la recepción del fútbol en 30 años? Muchísimo, muchísimo. Creo que la hinchada se fue por el camino para mí y pues he estado viendo la Copa América y digo que la Copa América está llena de curiosos, porque ayer que vi los partidos que en Colombia, los bares y los lugares donde se ve la televisión de partidos está sola a la gente y el día que juega la selección hay lleno total. Entonces yo digo que está lleno de curiosos. Claro, además en esa época era mucho más difícil viajar, ¿no? Era difícil acompañar a Colombia. Claro, casi imposible. Era casi imposible. Diego, cuando usted se sienta frente al televisor o cuando va a un estadio, ¿qué extraña de lo que vivió cuando trabajó con la selección? Extraño que tengo gente alrededor, porque a mí me gusta ver los partidos solo. Prácticamente ni la familia comparte conmigo los momentos de fútbol y a veces prefiero grabar los partidos y terminado el partido, sabiendo el resultado, verlos y analizarlos. ¿Y qué le gustaría haber tenido en esa época de lo que hay hoy? Una mejor dirigencia, indiscutiblemente. Me hubiera divertido muchísimo más. Que nos dieran todo lo que necesitamos para hacer una gran selección. En esa época era difícil. Muy complicado, muy complicado. De hecho, lo comenté ahora. Para ir a Estados Unidos fue un problema que todo el mundo quiso ser partícipe de la selección cuando no conocían ni cómo era la selección. Y eso al final llevó a que no pasáramos bien. ¿El rigor con la alimentación es parecido o ha cambiado? Es igual, es igual. Yo digo que, bueno, mi padre fue médico y médico del Deportivo Cali y lo único que le cambiaron al menú de mi papá fue que le cambiaron la carne que se daba en esa época, porque éramos muy argentinos, por el pollo blanco que dan ahora. Claro. ¿Y el rigor en el descanso? ¿Hay diferencia entre lo que se descansaba antes y lo que se descansa ahora? Yo creo que hay más comodidad ahora, en el mundo actual es mucho más cómodo y el jugador puede independizarse un poco más por el tema de la tecnología. Antes había más distracciones, los jugadores querían bajar al lobby para hacer algo, la televisión había pocos canales. Ahora usted se encierra y tiene canales para ver televisión y puede estar con el internet en 80.000 cosas. Diego, hoy el futbolista puede estudiar, es compatible con su actividad profesional del fútbol, porque uno no ve profesionales de otras actividades. En cambio, en esa época había médicos, arquitectos, administradores. Hay muchos casos, ¿no? Yo pienso que hoy en día es mucho más fácil estudiar y jugar al fútbol. ¿Por qué? Por la tecnología, justamente. Ahora se puede hacer esto por tema virtual, se puede estudiar en tema virtual, se puede aprender idiomas, se puede estudiar todo lo que uno quiera, pero creo que es una educación que está fallando en las divisiones menores. Queremos sacar jugadores para el negocio y nos olvidamos que son seres humanos que deben estudiar y que es la obligación que uno tiene. Y el ejemplo está muy claro. Bilardo es médico, aparte de ser médico, es especialista o especializó en ginecología. Maturana es odontólogo. Yo soy profesor de educación física y deportes
y se podía estudiar y jugar al fútbol sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que ahora queremos solamente fútbol para el negocio. Diego, la diferencia que nos lleva Europa a Sudamérica sigue siendo muy grande, ¿se siguen alejando o no? No, yo pienso que no. La gran diferencia que hay entre Europa y América es el tema del dinero. Lo hablaba el año anterior con Emilio Butragueño, que me decía, nosotros en el Real Madrid estamos en la cancha de San Martín entrenando, una cancha normal, con muchos problemas, y ahora me mostraba la sede, ¿no? Hay 10 canchas, gimnasios, todo último modelo, y bueno, eso es lo que ha cambiado en el fútbol. ¿La preparación física ha cambiado? Creo que no, creo que no. Han cambiado los jugadores, la calidad de los jugadores, el talento. Si usted pudiera llevar de lo que tenemos hoy en la Selección Colombia, en nuestra estructura, a ese 94 que hubiera llevado y viceversa, ¿qué traería de lo que tuvieron en el 94 a la selección de hoy? El apoyo logístico que tiene la selección Colombia actualmente sería importantísimo tenerlo, que gracias a Dios lo tienen actualmente. Y cuatro jugadores, a Ospina, a Cuadrado, Falcao y a James. Las cuatro figuras. Diego, ¿le ve cara a esta selección para ganar la Copa América? Yo creo que nosotros no podemos ser favoritos de la Copa América porque solamente hemos ganado una sola Copa América en el año 2001. Uruguay tiene 15 Copa América, Argentina tiene 15 también, Brasil está por ahí cerca, Chile bien o mal tiene dos Copas América y entonces sí tenemos para lucharla, pelearla, pero no con el favoritismo que quiere la gente o la obligación que quiere colocarla los que están afuera de la selección, ¿no? En el 94 a la selección la perjudicó el favoritismo de personajes como Pelé, como Menotti, como Saki. No, no, pienso que a Colombia la perjudicó la desorganización que había en el momento y el tema que te hablaba de las obligaciones con los patrocinadores que no supimos manejar nosotros. ¿Hoy el favoritismo puede perjudicar o no? Creo que no, la selección está totalmente aparte de eso y sigue la premisa que siempre hay que decirla, hay que ir al Mundial, no ganar la Copa América. Sentí que no estuvo muy de acuerdo con la llegada de Falcao a Millonarios. La verdad que me extraña. Creo que él ha cumplido un ciclo muy importante de los referentes grandes nuestros y de por vida va a ser así. Pero creo que a nivel yo pienso mucho en las divisiones menores, en los jugadores que tienen esa ilusión de debutar y jugar. Y cuando llega uno Espina o un Falcao a ocupar ese puesto, pues prácticamente es sepultar al que venía en la carrera de poder debutar. Pero no es un mérito que se ganan. ¿No estaría de acuerdo usted en que Vaca juegue en Junior, en que Ramos juegue en América, en que Dairo juegue en Once Caldas? Por ejemplo. Pienso que no, pienso que no. Ahí sería más interesante que le dieran la oportunidad que jugaran en la selección y no en los equipos, porque atrás de ellos hay una cantidad de jóvenes y muchachos con un sueño muy grande y al estar ellos ahí, pues prácticamente lo tapan 3 o 4 años. Si un jugador tapado 3 o 4 años es un jugador que tiene que decirle al fútbol y al sueño hasta luego. Pero ¿no cree que es porque los de 35, 36, 37 tienen un nivel que es superior al de esos jóvenes? Sí, para Europa o para un equipo que necesite cosas grandes, pero es que en Colombia cualquier equipo puede ser campeón con el sistema que tenemos. Se juega 4 meses el torneo, no 6 meses. Y entonces creo que tapan la salida de toda esa cantidad de muchachos que no solamente están en la B, sino que están en las divisiones menores de sus propios clubes. Ahí es mi gran preocupación. Les cierran Diego, prácticamente la posibilidad de llegar al fútbol profesional. de los proyectos futbolísticos que hay en Colombia, ¿le seduce alguno? ¿Le gusta alguno? Cambió mucho. A mí me gustaba mucho lo del Deportivo Cali, cambió, lo mismo Atlético Nacional, cambió y bueno, pienso que algún día hay que volver a las raíces de cómo eran los proyectos antes en Colombia. Diego, un placer volverlo a ver, volverlo a saludar y que nos aporte todo su conocimiento y toda su experiencia. César, igualmente un placer
y siempre, como digo yo, estoy disponible para esto del Qué fútbol. maravilla y que nos pueda seguir aportando. Nadie es perfecto de AS Colombia, nuestro video podcast con grandes figuras del deporte colombiano. Gracias a Diego Barragán y a todos ustedes por estar con nosotros. Chao.